Cada Entonces, Dios en la en la contradicción, exactamente. Vamos a Ujú. compartir pantalla y nos vamos a ir. Aquí nos quedamos, ¿es correcto? Ok. ¿Sí? Fue la meditación de la clase anterior, que es Ujú. metzar, es salir del encierro, salir del exilio, salir de a la libertad de qué? De no estar presos del ego, de no estar presos de la ignorancia, ¿verdad? Bueno, ok, entonces vamos a iniciar de la siguiente manera. Seguimos en la parte 5, esta es la parte final de los preliminares o lo del lenguaje del Zohar, aunque nos vamos a seguir familiarizándonos con más términos dentro de 8 días que vamos a empezar a ver el inicio en un estado de, en un nivel de mayor profundidad en la que vamos a ver un nivel mayor de, de, de secretos de enseñanza de sabiduría, ¿sí? Entonces, bueno, pues ahora vemos. El Zohar nos dice, todas las naciones del mundo están regidas por 70 ministros, que se conocen como Sarim, pero Israel está regido únicamente por Akadosh Baruj Hu. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, ya hemos estado familiarizados, ¿no?, con el lenguaje, con esta terminología en la que sabemos que son los 70 Sarim. O sea, si todas las naciones entre comillas, las naciones se refieren a los 70 pueblos o a las 70 razas que están metidas en el mundo. Pero los Sarim son los encargados de dirigir y de llevar a un buen término a todas las naciones del mundo. Pero desafortunadamente estos ministros no están haciendo su papel, están amotinados. Entonces, pero Israel está regido únicamente por el Creador. ¿Qué quiere decir? Que el que esté en Israel tiene una gran responsabilidad en donde no es lo mismo pues estar, por ejemplo, frente a un ministro que contra el rey. Si tú cometes un error, pues el ministro se puede arreglar entre el ministro y yo. Pero si estás frente al rey, pues no hay manera de poderse arreglar, pues no es posible estar cometiendo errores. Entonces, ¿cuál es la razón por la que, con qué propósito Akadosh Baruj Hu está al frente de Israel? O sea, no tiene ministro. Por lo tanto, es una ventaja, gran ventaja y una gran desventaja. ¿Por qué es una gran ventaja? Porque hay una protección, estar frente al rey, y no con un ministro. Un ministro, pues, es un segundo, y para lograr algo tiene que gestionar ante el rey, pero cuando estamos frente al rey, pues tenemos una respuesta inmediata, pero también tenemos una gran responsabilidad porque no podemos estar cometiendo errores. ¿Por qué? Porque estamos a la vista al 100% del rey. Pero, ¿cuál es el propósito de Israel? Dice que el Zohar nos dice que la misión de Israel es preparar un mundo de misericordia aquí, en este mundo físico, ¿sí? Entonces, si el mundo está como está en este momento, o como estamos, ¿hay misericordia? Pues definitivamente creo que no, ¿verdad? Lo cual quiere decir que el trabajo de Israel no es que no lo esté haciendo, sino que aún no está terminado. Por lo tanto, hay asignaturas que se tienen que seguir
en este mundo. Entonces nos dice, hay una amidad. Amidad es una virtud que dice, la amidad de la misericordia son el plenilunio en cada mes. El que no da, no tendrá una vida de tormento sobre tormento. Dice, el que no da, coma, aquí debería ser, tendrá una vida de tormento sobre tormento. Bueno, aquí, ¿qué es lo que nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que en esta amidad, que los otros, su pueblo, los que hemos querido ser su pueblo y que esperemos estar dentro de él, dicen que nosotros debemos ser un pueblo misericordia. Un misericordia quiere decir preocupado por los demás. Entonces, nos dice que nosotros, los días mayores de misericordia, cuando están abiertas los almacenes de bendición, son precisamente los días de Yom Tov, es decir, los días de Rosh Chodesh, que es luna nueva, los días de fiesta, que ya que vimos que son días de conexión, como un Hanukkah, Yom Tov, Yom Kippur, etc. Y en este caso Shavuot, que se nos viene en unos días más. Entonces, es imperativo de parte de Israel estar ahí. Entonces, la manera de activar la misericordia es con los pobres. Si nosotros no lo hacemos, Él no lo hará porque no se motiva. Entonces, es un momento muy apropiado para hacer tzedaká. El momento para hacer tzedaká es precisamente en estos días permítame porque sigue Emma intentando comunicarse, pero creo que no lo puede lograr. Chava, dice Emma que lo que ella está dándose cuenta que es problema con su internet también. Probablemente sí. Bueno, pues de modo no podemos hacer ahorita de momento nada. Seguimos con el tema. Entonces, el que no da, dice, tendrá una vida de tormento sobre tormento. El agarrado, o sea, el codo, no hace bendición porque va en contra de las bases por las que se fundó este mundo. Y las bases por las que se fundó este mundo es por la misericordia. Es decir, todas las penas son por la falta de misericordia de unos con otros. El Zohar tiene la Biblia tiene una historia y nos habla de Abraham, ¿sí? Hay un ejemplo bíblico. Ustedes saben que el ángel acusador siempre está al acecho de cómo hacernos pues, la vida imposible e incluso pues, ponernos trampas hasta la muerte física, la muerte de nuestros proyectos, la muerte de nuestras ideas, la muerte de todo y hasta la muerte física, es dejar el cuerpo. Hay una historia en la que se narra de que Sara, que era la esposa de Abraham, en algún momento llegó un pobre a pedirle pues caridad o sedacá, y en algún momento, pues por la cantidad de entretenciones o trabajos que ella tenía, no lo pudo lograr, no pudo tener esa sedacá. Entonces, ante esas circunstancias, el ángel de la muerte, el ángel acusador, se le presenta a Sara cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, en la queda de Isaac. Y bueno, entonces Sara se espanta tanto porque ella pensó que Abraham ya había sacrificado y había matado a Isaac. Y como resultado de eso, Sara tuvo un paro cardíaco y debido a ella cayó muerta. La muerte de Sara, de Abraham. Entonces, con eso que nos dice que de esa impresión, el acusador no para de requerir contra el avaro
Y Akadosh Baruj Hu no le puede defender, porque la base del fundamento cómo se creó el mundo es en base a la misericordia y a la caridad. Entonces, una persona que no es misericordia y que no es tzedakah, el ángel de la muerte le pone muchas trampas, el ángel acusador. Y Akadosh Baruj Hu no lo puede defender. ¿Por qué? Porque no le está dando argumentos. Entonces, si Akadosh Baruj Hu está con nosotros directamente, pues, y nos está viendo que no somos gente misericordia, que no somos personas misericordias, entonces no le damos elementos para que nos pueda defender ante el ángel de la muerte, y eso es lo que provoca que muchas cosas, muchas veces nuestros proyectos, nuestras ideas, nuestros planes se vengan abajo. ¿Sí? Entonces es importante entender ese concepto de la tzedakah. ¿Ok? Luego tenemos un concepto que va con esto y habla, el Zohar nos dice, el verbo que sale de la boca de Akadosh Baruj Hu es un holocausto. Holocausto, en hebreo se dice corbán, o también se dice olá. Corbán viene de corbán, con los corbanot, o viene de corbán, que quiere decir acercarse a, adherirse a, estar cerca de a. Pero también se conoce como los sacrificios, que son los sacrificios que se hacían en el templo, donde se sacrificaba un animal y la sangre que derramaba ese animal era quemada, y una vez que era quemada, de acuerdo a la narrativa literal de la Torah, pues que el humo que salía de esa grasa, de esa sangre y esa grasa, era agradable a Dios. Bueno, aquí no nos está hablando de matar animales, ni mucho menos, porque, como dijimos, esa es la parte literal. Es decir, que el holocausto es un grado de conciencia muy elevado. Cuando nosotros hacemos un holocausto es, en la clase de ayer, los que estuvieron presentes, se dieron cuenta que había que trabajar en las malas midot para poder corregir el tikkun. Cuando nosotros tenemos una mala inclinación, que ya la sabemos o que ya no la han dicho, pero que no estamos trabajando en ello, pues es un holocausto que no está realizado, es un sacrificio que no está hecho. Pero cuando nosotros logramos de superar esa mala inclinación, entonces es el equivalente a quemar y sacrificar el animal, porque una vez que vencemos esa mala midot, esa mala costumbre, ese mal hábito que no nos permite avanzar espiritualmente, como resultado de ello necesitamos trabajo, restricción, necesitamos mucho esfuerzo, mucha voluntad para poder vencer esas malas inclinaciones. Y una vez que la vencemos, entonces es como si quemáramos el animal, y ese humo que sale, entre comillas, es el aroma agradable a Dios. ¿Por qué? Porque dice, mi hijo de Israel ha superado otra prueba, y como la ha quemado, ha sacrificado su parte animal, la parte animal que nosotros tenemos. Entonces eso ha provocado que salga humo y ese aroma agradable a Dios, porque hemos estado elevándonos en ese nivel de conciencia. De manera que el holocausto es un grado de conciencia muy elevado, y también equivale a decir que el verbo, ¿acaso Dios tiene boca? Pues no, ¿verdad? Tendría garganta, paladar, lengua, dientes y labio para poder emitir una palabra. Vemos que no tiene nada que ver eso.
Cuando habla de verbo que sale de la boca del Kadosh Baruj Hu, es un holocausto, es decir, un sacrificio. ¿Para qué? Porque miren, nosotros, para poder hacer ese sacrificio también, tenemos un deseo, vamos a decir, es un rito acompañado de una meditación que tiene sí, por objeto acercarnos a Dios. Cuando nosotros meditamos, un hombre de Dios, hacemos una meditación cabalística, con un hombre de Dios, con un propósito, el propósito es acercarnos al Creador. ¿Por qué? Porque nos estamos identificando con una vibración de Él, con un nombre y que nos hace un acercamiento. Por eso Corbán es acercarse, o sea, holocausto. Entonces tiene como objetivo ese, acercarse. Pero al igual que nosotros hacemos esfuerzo por acercarnos a Dios, Dios también hace un esfuerzo por sacrificar, por acercarse a nosotros. Es decir, nosotros le coqueteamos, es decir, hacemos como la novia o como la chica. Puede coquetear con quién, pues con el futuro novio, y el novio se acerca. Pero si la mujer no le da ni señales mínimas de interés, pues el hombre, el futuro novio, pues no se va a acercar. De la misma manera, en esta analogía, me han de disculpar, así es cuando nosotros hacemos un sacrificio por acercarnos a Él. Él hace un holocausto, por eso sale, un holocausto que quiere decir que también se acerca al hombre. ¿Con qué? Con el verbo. ¿Qué verbo? Es decir, el verbo significa una materialización de su pensamiento en nuestro mundo, en nuestra vida, ¿sí? Entonces, Él genera una circunstancia en nosotros porque nosotros nos acercamos a Él. ¿De qué manera? A través del estudio y a través de la meditación. El estudio y la meditación es un holocausto, es un sacrificio. El hecho de que estemos aquí poniendo atención sobre lo que nos dice el Zohar y que de manera disciplinada estemos viendo y de apartarnos un tiempo, dejándonos actividades para dedicarnos a esto, ese es un holocausto, porque así ustedes dedican ese tiempo y yo también. Yo también tengo que preparar la clase y tengo que estar aquí y también tengo que dejar mi trabajo. Tengo trabajo y no lo estoy haciendo. Entonces dejamos nuestras cosas mundanas para dedicarle un tiempo a Kadosh Baruj Hu, a su estudio y además a su meditación. Entonces, eso significa un holocausto, es decir, un sacrificio. Entonces, aquí el secreto Sod que dice, nosotros tenemos un deseo, ¿sí? ¿Qué hacemos? Meditamos el Shem es el nombre, en el Kodesh HaKodashim. ¿Qué es el Kodesh HaKodashim? El Kodesh HaKodashim es el santo de los santos, es decir, el santuario donde el Kohen Gadol, en este caso, en su momento, Aarón, iba, meditaba dentro del Kodesh HaKodashim, lo que es el templo antes de que se construyera, es decir, el lugar donde habita Dios. El lugar donde habita Dios, ¿dónde es? Es en el lugar de nuestras meditaciones, en el lugar de nuestro estudio. Entonces, nosotros tenemos un deseo, ya sea para nosotros o para otras personas. Entonces, entramos en el Kodesh HaKodashim, es decir, entramos en el Magen David, dejamos nuestro cuerpo, entramos en un nivel de meditación y entonces estamos ya dentro del Kodesh HaKodashim, igual que el Kohen Gadol, igual que Aarón. Y entonces, como ya tenemos un acercamiento a Dios, entonces Akadosh Baruj Hu materializa lo que nosotros deseamos porque hemos primero tenido un deseo no egoísta, obviamente. Meditamos el nombre que le corresponde dentro del Kodesh HaKodashim y entonces, en respuesta al sacrificio que nosotros estamos haciendo, Akadosh Baruj Hu viene y entonces crea una circunstancia en nuestra vida, ¿sí? ¿Qué circunstancia puede ser? Puede ser salud,
puede ser bienestar en la familia, relaciones buenas en la familia, con los amigos, con las personas, paz espiritual, todo aquello que nosotros deseamos, que los que estuvieron en la clase de ayer vieron en la lista 2, no la lista 1, eso es lo que hace que se materialice. Entonces aquí el secreto es, en base a un deseo, fuera del ego, meditamos el nombre que le corresponde, entramos en el Kodesh HaKodashim y Akadosh Baruj Hu materializa. Entonces, vuelvo a leer arriba, el verbo que sale de la boca de Akadosh Baruj Hu es un holocausto. Quiere decir que nosotros que hacemos un holocausto, también Él hace otro, ¿para qué? Para materializar nuestros deseos. ¿Queda claro? Esa es como una simbiosis, es una reciprocidad. Entonces, las personas que no estudian, que no meditan, que no se acercan a Dios, pues no esperen que les lleguen cosas. Pueden llegar de otra manera, pero si nosotros estamos acercándonos a Él, es la tecnología de la Cábala para poder materializar cosas en nuestra vida. Y vean ustedes, yo no sé, pero a ustedes qué les pasa, pero ahorita vamos a seguir adelante y vamos a ver la gran felicidad y la gran paz espiritual que uno tiene al estudiar esto. Lo vamos a seguir. Entonces, ¿ese concepto quedó claro? No es fácil de explicar, pero lo traté de hacer de la manera más simple posible. Bueno, seguimos adelante. Cuando el gallo canta, despierta a todos. ¿Cómo ven? Pues eso es normal, ¿no? De que el gallo se levanta y empieza su kikiriki y empieza a levantar a todo mundo. Pero vamos a ver qué quiere decir cuando el gallo canta, despierta a todos. Les pido un momentito, por favor. Déjenme traer agua porque se me está resecando mi garganta. Okay. Una disculpa, es que ahora no tengo asistente. Okay. ¿Qué quiere decir cuando el gallo canta, despierta a todos? El gallo, el macho de la gallina, obviamente. Lo que quiere decir que cuando el gallo canta, despierta a los Adikim, al del jardín del Edén, ¿sí? Despierta a todos los Adikim del jardín del Edén en el momento de levantarnos a estudiar. Quiere decir que la hora más adecuada para estudiar es cuando el gallo canta, pero a veces el gallo canta a la 1 de la mañana, 2 de la mañana, ¿no es cierto? Pero digamos que en la madrugada, que es el momento adecuado para estudiar. ¿Por qué? Porque Akadosh Baruj Hu levanta a los Sadikim para que no estamos solos estudiando, están ellos dándonos una energía y una concentración importante para poder comprender y entender los secretos de Akadosh Baruj Hu, ¿sí? Entonces dice, Dios baja con sus justos y nosotros nos elevamos al jardín del Edén para reunirnos con ellos. Previamente ya hemos hecho el Netilat Yadayim, es el lavado de las manos. Previamente también ya hemos hecho nuestras 18 bendiciones. También hemos hecho la Shema y todos los rezos de la mañana. E inmediatamente que terminamos de estudiar, de orar, enseguida hacemos el estudio. Quiere decir que ya están los sadiquín para estar asistiéndonos en el estudio, ¿sí? Bueno, entonces, aquí el Zohar nos dice, fíjense qué
Qué bonito. Observar lo grande que es el mérito de aquel que estudia la Kabbalah, que como este estudio es superior a todas las obras, a todos los Corbanot, no teme a nada, ni a los seres celestes, ni a los terrestres, ni maldición de cualquier persona o agobio. Es inmune a todos estos tormentos. ¿Qué podemos destacar? Primero, que es un mérito estudiar la Kabbalah, que es un estudio superior a todas las obras, es decir, a cualquier cosa que nosotros podamos hacer en este mundo es muy, muy grande. Y esta persona no teme a nada, es decir, no le teme ni a los seres celestes ni a los terrestres, es decir, ni ángeles malignos, ni gente, ni ángeles que andan pululando en esta tierra caídos, ni maldición de cualquier persona o agobio, es decir, no hay ni que me echaron, me leyeron las cartas o que le hicieron una brujería, cosas de ese tipo. Está inmune a cualquier maldición y es inmune a todos esos tormentos. Es una garantía muy grande, es una protección y una bendición muy grande el estudio en la madrugada de la Kabbalah. Dice, porque está vinculado al árbol de la vida, que le instruye a diario por andar por un camino de verdad. Además nos enseña a desviar los malos decretos. O sea, si hay un mal decreto contra nosotros, no solo para nosotros, sino para todo el mundo, para nuestra familia, para los demás y otras personas en su circunferencia. No hay decreto malo, porque en caso de que lo hubiera, Akadosh Baruj Hu primero le avisa a los sadikim para decir que hay un decreto. Y esos hacen por nosotros y nos libran de muchas cosas, pero también nos avisan que nosotros tenemos que hacer cambios importantes de esas malas midot y no abandonar el estudio de la Kabbalah, como es lo que están haciendo ustedes. ¿Okay? También nos dice, hay otro enunciado dentro del Zohar que dice, temor y amor a Dios. Aquí vamos a hablar de lo que es temor y amor a Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, eso ya lo vimos en clases anteriores, ¿verdad? Lo dijimos al principio de la clase. Y también es el principio de la emuná, es decir, la fe. ¿Qué es la fe? La fe no es de carácter religioso, si lo estamos hablando, si lo vemos con fe, es una fe mayúscula, una F mayúscula, una fe mayor, pero estamos hablando de una certeza completa en Él. Decir que tenemos certeza, pues puede de la boca hacia afuera ser fácil, pero estar autoconvencidos de ello no es fácil. Tenemos que profundizar mucho más para fortalecer el principio de la emuná. ¿Sí? Entonces, el mundo espiritual tenemos que verlo no con ojos físicos, sino con los ojos del alma y maravillarnos de la grandeza del Padre. ¿Sí? También aprendemos que la emuná, o sea, se puede obtener, no se puede tener fe o emuná, porque nadie te puede convencer con argumentos lógicos que te pueden decir es que tú tienes que tener fe en Dios, porque eso es importante, pero te lo puede decir medio mundo, desde alguien que te quiere mucho hasta un líder espiritual, un líder religioso, por ejemplo, también, tu rabino, tu pastor, tu sacerdote, etcétera. Pero sí es un concepto que todo mundo sabe, pero que en realidad la única manera de fortalecer la emuná es a base de una experiencia. Si no tienes una experiencia,
pues no puedes tener esa fe en él. Así como, por ejemplo, conocemos a una persona que sabemos que es segurita, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya la hemos conocido, hemos sabido cómo piensa, cómo es, cómo se comporta, y prácticamente le tenemos una gran confianza, una gran certeza. Decimos, yo le tengo fe a esa persona. ¿Por qué? Porque ya experimenté, ya lo conozco. Igualmente nosotros tenemos que conocer a él, porque no hay argumento lógico que nos pueda convencer, porque nosotros tenemos que entrar al mundo de la supralógica, ¿sí? Y la supralógica, es decir, es algo más que va allá de un entendimiento terrenal. Entonces, para fortalecer esa emuná, no hay otro remedio que estudiar la Kabbalah y meditar. Porque si no tenemos una experiencia espiritual, no le podemos amar a Kadosh Baruj Hu, que es una orden. ¿No es cierto que es una orden amar a Kadosh Baruj Hu? No es una amidad, es decir, no es una... El principio de la fe es el estudio y la meditación, que es el principio en la oración de la Shema. Voy a poner aquí en pantalla, fíjense bien, ¿eh? Aquí nos dice, Beapta et Adonai Eloheja, Bechol levabeja, ubechol nafsheja, ubechol meodeja. ¿Qué nos quiere decir? Beapta et Adonai quiere decir, aunque ven aquí que no es, aquí dice Adonai porque es una traducción de carácter judío, pero en realidad no nos está diciendo Adonai. Adonai dice aquí adentro, Aleph Dalet Nun Yud, pero en realidad nos dice Yud He Vahe. En este caso diría Yehovahe. Y aquí tenemos el Yehud de Yud He Vahe con Adonai. Pero entonces, la cuestión es decir, amarás a Yud He Vahe, Eloheja, tu Dios, con tu levabeja, quiere decir con tu corazón, ¿sí? Y lo amarás con nafsheja. Nafsheja, ¿qué quiere decir? Con tu nefesh, con tu alma física, con tu alma baja, que está en el hígado. Dice, ubejol meodeja, y con todo meodeja quiere decir tu cabeza, es decir, con tus pensamientos. Es decir, ya tenemos cerebro, corazón e hígado. El mandato aquí está en amar a Dios con este mandato. Entonces, el principio de la fe es el estudio y la meditación, porque cuando meditamos los nombres, ¿por dónde los hacemos pasar? Por el cerebro, por el corazón y por el hígado. ¿Sí? Entonces, aquí está clarísimo que el principio de la fe es el estudio mediante el uso de nuestro cuerpo, de nuestros órganos y también de la parte que se emite dentro de los órganos. ¿Qué se emite, por ejemplo, en el cerebro? Electricidad. En el corazón, magnetismo. Y en el hígado están las ondas gravitacionales. Es decir, con toda nuestra alma básica, con todo nuestro corazón, nuestra alma y con todos nuestros pensamientos. Ese es el principio de la fe, es el principio de la humana. Por eso el mandato está en la Shema. Y esto de la Shema, pues obviamente está en la Torah. De ahí está sacado. ¿Okay? Y bueno, tenemos aquí, por eso decimos, cuando decimos la Shema en la mañana y en las noches, ¿qué nos estamos diciendo? Amaré a mi Dios, a Kadosh Baruj Hu, con todo mi corazón, con todo mi alma, con todos mis pensamientos. Y ya seguimos, Bejayuad Barinja LH, no quimes bajayo, malevabeja, vecinata levaleja. Vertivad, mamesteja, verteja, vadereja, vadere, vesbeja, vecumeja. Ujatán leot al yadea, Bejayulo tatofut de ineja, ubatán al mesusut, peiteja, ubisheja. ¿Ok?
Entonces, de ahí la importancia de la oración de la Shema, ¿sí? Y de la importancia de la meditación. Entonces, ¿queda claro este concepto? El gallo se levanta, despierta a los sadiquín, necesitamos ayuda. Y para temer y amor de Dios, el principio de sabiduría es el temor de Dios. El estudio y la meditación son importantes. Obviamente, no nos podemos quedar solamente con la meditación y el estudio. En nuestra vida práctica tenemos que manifestarlo en la acción, ¿sí? Porque mucho estudio, mucha meditación, pues obviamente tendrá que cambiar, obviamente reblandecer tu corazón para ser una persona, no mejor, otra persona diferente. Y limpiar tu tikkun. ¿Por qué? Porque mediante la acción. Estamos en el mundo de Ashia. Ashia es acción. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de para eso necesitamos el cuerpo. El cuerpo es para hacer la acción. ¿Pero en base a qué? A lo que ya entró en nuestro corazón, en nuestro cerebro y en nuestro hígado. Ahora vamos a manifestarlo con nuestro cuerpo físico alrededor, en todo y en todo lo que vemos. Y de nuestra obligación levantar y elevar de conciencia todo lo que nos rodea. Personas, objetos, alimentos, animales, piedras, plantas, toda la creación. Ese es el mandato. Bien. Ahora, seguimos. Temor. El temor a Dios. Dice el Zohar que hay un temor reprochable. Un temor que sí tiene que ver con miedo. Que Akadosh Baruj Hu no ama. El seguir las mismos de la Torah, es decir, las leyes de Torah, pero mucha gente lo hace. ¿Por qué no? ¿Por qué lo hace? Para no perder ¿qué? Para no perder mis bienes, para no perder mi salud, para no perder mis amigos, para no perder familia, para no perder esto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahí se manifiesta un miedo. Muchas veces equivocamos el temor en el sentir, no, lo voy a hacer, ¿por qué? Porque si no lo hago, voy a quedar desprotegido y eso me pasa. Eso es un temor que Dios no quiere que nosotros lo manifestemos. Sabemos que una vez que nosotros actuamos, esta seguridad está para nosotros implícita, pero nosotros no debemos pensar que lo vamos a hacer para evitar eso, porque entonces estamos mal enfocando nuestra oración y nuestra meditación. Lo tenemos que hacer, ¿por qué? Porque todo aquello lo que tú temes, aquello que tú temes, aquello que piensas, es lo que llamas. Lo que llaman la ley de la atracción en algunos libritos modernos. Entonces, si tú temes eso, es lo que vas a jalar. Entonces, no debemos de tener miedo, porque este sentimiento que es reprochable, pues cae en los espíritus malignos y como consecuencia vienen y nos hacen la vida muy difícil. ¿Sí? Entonces, lo que sí debemos hacer, el temor que Dios sí quiere, lo que sí es correcto, es ver en sus secretos la misericordia y maravillarnos, acejándonos en Él. Entonces, cuando estamos hablando de temor, es un temor reverencial. Es decir, nosotros a través del estudio vemos cómo sí podemos ver la cantidad de misericordia y maravilla que hay en Akadosh Baruj Hu y maravillarnos de Él. Ese temor es el correcto. Y debido a esa reverencia, a ese sentimiento de maravillarnos, nos asemejamos a Él. Y entonces, este temor que es negativo, queda cubierto. No tienes por qué pensar en esto. Tienes que pensar en lo otro, porque pensando en esto, lo otro queda cubierto. Así que ni siquiera fijarnos ni pensar en que si pierdo, que si no se hace, que si me falta, y si esto y si aquello. No, vámonos directo a maravillarnos de
de las maravillas, de los secretos de Torah de Dios y de la misericordia que emana hacia nosotros, y con eso estamos súper cubiertos. Son enfoques muy diferentes, ¿sí queda claro? Porque muchas veces enfocamos mal esa reverencia. ¿Qué hacemos? Yo sí voy a hacer mis gestos porque no quiero que me pasen el día esto y esto y esto. Ese tipo de temor no lo ama Dios. Vamos a buscarlo en mayor profundidad. Ese es el punto esencial y debe de quedar bien claro. Porque si no lo tenemos claro, nuestro enfoque no queda sanamente. ¿Eh? Entonces, si nosotros, al ver su misericordia, nos asemejamos a Él, nos acercamos a Él, porque su naturaleza es dar, entonces nosotros nos asemejamos a Él y recibimos bendiciones, y entonces sí le podemos amar con mayor profundidad. Entonces dicen que esa misericordia de la cual hablamos aquí, también nosotros la debemos practicar. ¿Sí? La primera misericordia que hay que tener es piedad por nuestra propia alma. Si no somos misericordias con nuestra alma, no podemos ser misericordias con nadie. Nosotros que venimos de un mundo espiritual nos hemos enfrascado en un cuerpo, ¿sí? Y el alma ya no ve. En el mundo espiritual el alma veía todo, pero entró a una prisión que es el cuerpo. Entonces, nosotros debemos apoyar nuestra alma diciéndole, no te preocupes, voy a hacer lo siguiente. Voy a estudiar, voy a meditar, voy a hacer tzedaká, voy a hacer Shabbat, voy a comer comida sana, kosher, etcétera. ¿Por qué? Porque tengo misericordia por ti y quiero que tú crezcas, que no el alma, que el cuerpo no te tenga ahogada, ¿sí? Entonces debemos de tener generosidad por el alma, porque el cuerpo no lo deja, porque las necesidades del cuerpo son egoístas. Ya hemos dicho muchas veces que el cuerpo requiere de mucha atención y requiere de mucho egoísmo. Entonces debemos tener pena por nuestra propia alma. Si no tenemos pena por nuestra alma, es que no estudiamos, no meditamos, no le damos alimento al alma, entonces no tenemos piedad por nuestra alma. Entonces, si no tenemos piedad por nuestra propia alma, no podemos darle amor al prójimo. ¿Sí? Cuando estudias, empiezas a darle alimento al alma y dejas que salga fuera del cuerpo, que se manifieste junto con el cuerpo. Entonces ya tenemos piedad por nuestra alma, porque si no tenemos piedad de ella, no podemos ser piadosos con nadie. Es como aquel que quiere dar lo que no tiene, ¿verdad? Como el pobre que quiere dar, pero no tiene. Así nosotros, si no tenemos compasión y cuidado por nuestra alma, pues no podemos ser generosos con los demás. Es importante porque si no caemos en una contradicción. Entonces, por decir, no, hombre, yo soy muy generoso con los demás, está bien. No digo que no. Pero eres generoso con tu alma. ¿Al alma qué le estás dando de comer? ¿Con qué la alimentas? Ya hemos aprendido que el alma se le alimenta con el estudio, con la meditación, con buenos pensamientos, buena música, buen arte, con el arte, con muchas cosas que son sanas para el alma y para el cuerpo. Entonces es importante tener temor genuino en Dios. Si tenemos temor en Dios, tenemos que darle a nuestra alma, porque esa es la puerta de entrada hacia Él. ¿Sí queda claro ese concepto? Qué bueno, me da gusto.
Ya vamos a terminar 3 conceptitos más para de una vez finalizar este quinto capítulo. En la Torá nos dice, y el Zohar lo recalca, dice, en el principio todo era Tohu y Babou, y el Espíritu de Dios planeaba sobre las aguas. Okay. Vamos a entender qué es esto, porque si luego lo leemos en el Génesis, pues no vamos a entender nada. El Zohar nos dice que para nosotros en la Kabbalah significa lo siguiente. Tohu, Babou, quiere decir caos y desorden. ¿Sí? En el principio todo era caos, todo era desorden. No había nada en orden. Y el Espíritu de Dios planaba sobre las aguas. Ay, 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 entendamos esto. Pues, ¿cuáles aguas si todavía no había tierra? Bien, entonces, pues sí, el principio era Tohu Babou y el Espíritu Dios planaba sobre las aguas. ¿Cuáles aguas? ¿Cuál planeta? Entonces, cuando no se entiende bien esto, pues se queda la gente confundida. Vamos a ver. Bien, antes de seguir con lo siguiente, dijimos hace un momento que el alma está dentro del cuerpo. Cuando está presa del cuerpo de los espíritus egoístas, entonces el cuerpo está actuando como un verdugo del alma. Entonces voy a matar, entre comillas, al cuerpo. No quiere decir que le voy a hacer daño a nuestro cuerpo, por el contrario, lo tengo que cuidar y alimentar muy bien. Sino que voy a matar, entre comillas, los deseos egoístas del cuerpo. ¿Sí? ¿Cómo lo hago? Pues yo sé que hay que aplicar restricciones, pero la mikvé nos ayuda a purificar. ¿Se acuerdan que hemos estudiado que debemos de ser físicamente puros y espiritualmente santos? Ese es uno de los propósitos de la Kabbalah. ¿Sí? Entonces, mediante la mikvé, en la primera inmersión, me meto al mikvé y mato la pena de lapidación, que es Tohu. ¿Sí? Tohu es desorden, caos. En la segunda inmersión mato la pena de estrangulación, Bow. En la tercera inmersión mato la pena de la hoguera, de las tinieblas. Y en la cuarta inmersión mato la pena por decapitación. ¿Ok? Bueno, a ver, vamos a ver. En la Torah nos dice que cuando alguien tendría que ser muerto, literalmente estoy haciendo como está escrito, que esa persona debería ser muerta o por lapidación, o por estrangulación, o por fuego, o ser decapitado. ¿Sí? Cuando alguien salía y tendría que ser sacrificado. No tiene nada que ver con eso. Por eso muchos entienden mal que lapidar es agarrar a pedradas a alguien, y por eso hay pasajes en la Biblia que dicen que tenían que apedrear a alguien, matarlo. Eso obviamente no tiene nada de sentido. Entonces, ¿cuál es la misericordia? No hay ninguna misericordia. Al contrario, es una crueldad tremenda. Por lo tanto, eso que se ve en la Torah no es precisamente la lapidación, ni la estrangulación, ni la hoguera, sino que son las malas midot que tengo que limpiar. Entonces, hago inmersiones en la mikvé y purifico mi cuerpo de unas malas energías. Y entonces la cuarta, que es la decapitación, el Espíritu de Dios planeaba sobre las aguas. ¿Ok? Quiere decir, en el principio, el Tohu Babou quiere decir que tengo que destruir las cosas negativas que hay en el cuerpo. Es decir, matar al cuerpo por lapidarlo, estrangularlo, quemarlo y decapitarlo. ¿Cómo? A través de una inmersión. Pero esa lapidación es metafórica. Bueno, ya estando adentro, entonces la decapitación es el Espíritu de Dios planeado sobre las aguas. ¿Y qué son las aguas?
Las aguas es la sabiduría. ¿Sí? ¿Ok? Son tres aspectos. Entonces, el amor a Dios, ok, cambio de tema. Yo sé que es mucho material, pero de una vez vamos a terminarlo. El amor a Dios, ¿qué es? Nos dice Shimon Bar Yochai, nunca endurezcas tu corazón contra Kadosh Baruj Hu en los males, porque si no, caerás en la desgracia, de desgracia en desgracia, porque esto es solo una prueba. Bien, fíjense bien. Si tengo yo certeza o fe mayor o emuná y estoy cerca de la luz divina de Dios, cualquier circunstancia no te afecta, no te debe afectar, ya sea alegría o penuria, cualquier circunstancia no te debe afectar, que no te afecte, ya sea alegría o penuria. Igual que yo, o Job, es amar a Kadosh Baruj Hu en la contradicción. ¿Por qué? Vamos a hacer una analogía. A veces nosotros pasamos por circunstancias muy complicadas y otras de mucha alegría. Cuando estamos alegres, ni nos acordamos a veces de Dios, y si Dios nos acordamos, dicen, es que estoy cerca de Él, por eso me tiene así. Pero la penuria parece que nos abandonó. Bueno, dice que nosotros no debemos nunca endurecer nuestro corazón en los males, porque si no, caerás en la desgracia en desgracia, porque esto es solo una prueba. Y he escuchado a algunas personas hablar de que Dios nos ha olvidado y que dónde está Él. Eso para mí es algo muy familiar. ¿Por qué? Porque no hay una cercanía con Akadosh Baruj Hu, porque no entiende las cosas que están sucediendo. Esto solamente son pruebas, es una prueba, desgraciadamente es una prueba. Entonces, con la gran mayoría de la humanidad no está cerca del Creador, desafortunadamente, estamos pasando una prueba muy difícil que se llama ahorita aislamiento. ¿Sí? Y vienen problemas económicos y vienen problemas de falta de estar unos con otros por una pandemia. Bien. Imagínate que tú estás en el teatro como si te sientas en tu butaca y empiezas a observar tu vida. ¿Sí? Ves tu vida completa, es toda la obra de teatro, empieza desde la primera escena hasta la última escena. Y ves que hay escenas que algunas son de aflicción y algunas son de alegría. Esto se llama un desdoblamiento de personalidad. Pero cuando estás viendo el escenario, pues no te afecta. Estás viendo la obra y estás viendo que al final, pues de la obra va a salir bien, porque Dios jamás te ha abandonado en tu obra teatral, que es tu vida. Como tenemos el marco incompleto, solamente a veces vemos un escenario, pero tenemos que observar prácticamente toda nuestra vida. Entonces, vemos que en las circunstancias de alegría y penuria, cuando lo vemos como un tercero, viendo nuestra propia obra de nuestra vida, de obra de teatro, pues vemos que no nos afecta. Hay momentos difíciles y hay momentos complicados y hay momentos de plenitud, de alegría. Entonces, debemos saber que Akadosh Baruj Hu nos ha puesto una prueba. ¿Por qué? Pues porque no hemos hecho lo necesario. Pero fíjense que aún en este aislamiento, algunos la pasamos no tan mal, la pasamos muy bien. ¿Sí? Entonces, quiere decir que tenemos que tener certeza absoluta en Él. Y si una vez lo sigues, como yo, el que conoce la historia de Job, sabe que a pesar de todos los problemas que tuvo, siguió amando a Kadosh Baruj Hu y nunca el Satán pudo en contra de él
y siempre estuvo él muy fuerte y su fe jamás fue quebrantado. También, pues aquí podemos ver muchos casos. El caso de Abraham, que dijo que sería padre de una gran multitud, cuando en realidad le está pidiendo que sacrifique a su hijo. Es una prueba muy dura. Sin embargo, él dijo, tenía una sorpresa absoluta, iba a decir, ¿cómo voy a ser padre de una gran multitud si está diciendo que sacrifique yo a mi hijo? Pues ¿de dónde viene la descendencia? Entonces, había una gran certeza en él. Entonces, ¿qué se necesita tener? ¿Amor o temor? Ambas cosas. Por eso dice que nunca, Simón Bar dice, nunca endurezcas tu corazón contra Kadosh Baruj Hu en los males, porque si no caerás en desgracia, porque esto que estamos pasando es solo una prueba. Esto va a pasar. ¿Okay? Tenemos un segundo pronunciamiento del Zohar, dice que las aguas produzcan espíritus vivos, que son 3. Voy a ir un poquito más rápido. Cuando dice que las aguas produzcan espíritus vivos, quiere decir que en la sabiduría, las aguas van a producir espíritus vivos. ¿Y quiénes son los espíritus vivos? Vamos a ver. Primero, 3 cosas que hay que dedicarse al sol. Dedicarse al sol, ¿qué es? Dedicarse al estudio de los secretos. Perú y Burú, tener hijos y multiplicarse. El tercero es cumplir con la circuncisión el 8º día. Ahora vamos a ver. Cuando estudiamos la Kabbalah, nos viene un alma adicional, es decir, un espíritu vivo. ¿Sí queda claro? Así las aguas son la sabiduría. Entonces ya dijimos que las aguas produzcan espíritus vivos. Cuando nosotros estudiamos, cuando nos dedicamos al Sod, nos llega un alma adicional, un espíritu vivo, y así las aguas son de sabiduría. Seguimos más adelante. Bendecida Kadosh Baruj Hu, ustedes que son ángeles de la tierra, de Malhut, está diciéndonos a nosotros que nosotros podemos bendecir a Kadosh Baruj Hu porque somos ángeles de la tierra. ¿Por qué somos ángeles de la tierra? Porque podemos tener espíritus, traer a este mundo espíritus vivos, es decir, almas justas a este mundo. ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí queda claro ese concepto? ¿Ok? ¿Está bien? Bueno, seguimos adelante. Nos dice, el tercer enunciado dice, los pájaros vuelan sobre la tierra. Con esto ya vamos a terminar. ¿Cuáles son los pájaros? Los que han traído almas adicionales a la tierra en un lugar llamado vivo, Jai. Es decir, mediante el estudio nosotros traemos almas adicionales, que son los pájaros, vuelan sobre la tierra. Cuando habla del Génesis de los pájaros vuelan sobre la tierra, quiere decir que son almas justas que están viniendo a este mundo a transformarlo y nosotros podemos traerlos. Dice, el que trae hijos justos a este mundo hace que del árbol celeste nazcan nuevas almas y éste se fortalece. ¿Sí? ¿Sí va quedando claro esto? Que incluso aquí hay un mandato que dice Uru y Burú. Crecer y multiplicaos. ¿Sí? Bueno. Luego nos dice, el que no procrea evita que nazcan nuevas almas y alarga la redención, alarga los sufrimientos y alarga la resurrección de los muertos. En algún momento, Moshe Rabbeinu se separó de su esposa, de Yocheved. ¿Por qué? Porque no creían, Amram, el papá de Moshe Rabbeinu,
se aisló de Yochebed porque había un decreto del faraón de destruir a todos los primogénitos de Israel. Y entonces el ángel le dijo, lo que tú estás haciendo, evitar que nazca el Mashiach, que nazca un alma nueva para la redención de tu generación y evitar los sufrimientos. ¿Qué es lo que hizo? No solamente fue importante, sino que cuando se unieron ellos y había un decreto, el Moisés Rabbeinu fue adoptada por la hija del faraón y luego, como el hijo tenía que ser amamantado, entonces tenía que tener una nodriza, una nana, y fue y rentaron a Yochebed, su propia madre, para que lo amamantara. Entonces, no solamente el faraón cayó presa de su propio decreto, sino que dentro de su mismo reinado entró el líder espiritual importante, lo crió dentro de su misma familia, lo adoptó y ahí mismo salió el líder que había liberado a todos ellos. ¿Ven cómo qué tan fuerte y el ego cayó totalmente ante una circunstancia de ese tipo? Por eso nosotros debemos saber que tenemos que dedicarnos al estudio, a la meditación y las personas y a tener las personas que estén fértiles, traer hijos justos a este mundo. Pero mediante el estudio también traemos almas adicionales a este mundo. Y entonces los pájaros vuelan sobre la tierra. Es una misvá amar al convertido y quien no lo hace, hayamita, que no hubiera nacido. Es decir, que aquellas personas que no tienen este conocimiento, pero que se agregan y que se convierten y que hacen teshuvá, hay que apapacharlos, hay que quererlos, hay que apoyarlos en el estudio para que se unan al pueblo de Israel, porque hay situaciones en la religión judía, por ejemplo, que a un convertido no lo quieren o lo sesgan de sus creencias. En una sinagoga a veces no puede meter, y es una misma que está dentro de la Torah, que al convertido lo tiene que admitir y algunos no lo hacen. Esa es una situación muy peligrosa y difícil para quien lo practica. Por eso dicen Hayay mitad, que no hubiese nacido. Entonces nosotros ya tenemos estos preceptos. Traer los pájaros que vuelen sobre la tierra. Y con esto terminamos la quinta y última parte de este curso previo al estudio profundo del Zohar. Así que aquí yo me callo y ustedes tienen el micrófono. Dije que yo me callaba, no que todos nos calláramos. No hay preguntas porque por lo que veo todos entendimos, ¿verdad? Yo quiero hablar acerca de amar a Dios aún en la contradicción. Claro. Efectivamente, vivimos con mucho sufrimiento, especialmente ya saben quiénes. Y ahora estar encerrados y aparte las personas que tienen tan serios problemas económicos, es aún más difícil para poderlo sobrellevar. ¿Qué hacemos? ¿Cuál sería la pregunta? Pues no, yo realmente no tengo preguntas. Yo lo que tengo es una confirmación de lo que acabamos de estudiar. ¿Okay? Porque en lo personal, como ya lo he dicho antes,
ha sido muy difícil voltear y ver al cielo y dar las gracias. Ok, bueno, entonces, pues no sé si hay alguna pregunta de alguien más, y si no, vamos a entrar a la meditación. ¿Todo quedó perfectamente claro? Maestro, Sí. ¿Quién es? cuando menciona que para traer, que estudiando podemos traer almas a este mundo, el estudio se refiere al estudio que se hace en la madrugada, únicamente a las oraciones que se encuentran pues ya reglamentadas, o se refiere al estudio en general del Zohar. Al estudio en general del Zohar. Correcto, gracias. Pero también el alma viene en las horas de la madrugada, por eso dice que el gallo despierta a todos, ¿sí? Es decir, todos están despiertos a esa hora y quien está estudiando a esa hora tiene una conexión muy alta. La otra manera de también de traer almas de justos, o un alma adicional, es aquella persona que practica el Shabbat. Practica el Shabbat y lo sostiene, tanto hace las 3 comidas, las tres seudot, el viernes, la comida del sábado y la cena en la noche, atrae un alma adicional que le va a asistir todo el día de la semana. Entonces ahí también es una manera de traer una alma adicional. Gracias. Okay. ¿Algo más? Chava. Dime. Hola, buenas noches. Mira, desde el otro día yo te iba a preguntar algo. Bueno, yo tengo, pues, poquito, que son como 5, 6 meses, ¿no? Creo que como 4 meses, 5. Entonces a veces trato de hacer mis meditaciones o oraciones, pero bueno, no tengo bien estudiadas las letras o el Anabejoa, o no, todavía no sé muy bien. No, tú estás en el grupo de principiantes y el Anabejoa pues lo vas a estudiar. Entonces, ya empezamos a estudiarlo ayer. Así que nos va a tomar unas 2 o 3 clases más y lo vas a tener completo. Okay. La pregunta es, lo que entiendo es que yo estoy haciendo teshuva, eso es lo que estoy haciendo, porque yo no conocía, no estoy regresando porque no lo conocía. Entonces, ¿qué tanto estoy es que entiendo que si no sé hebreo, que si no lo hago en hebreo, que si no lo hago... No, es que no necesitas saber hebreo. En las mismas... En esto, que tienes, mis oraciones, ¿cómo es que llegan? Mira, tú no sabes hebreo, pero ahí está la transliteración, está la fonética, ¿sí? En esa fonética, tú estás haciendo la vibración. Y aunque a veces la traducción realmente muchas veces no hace sentido, pero lo estás haciendo, ¿sí? Es importante que quizá no conozca la traducción, pero el hecho de escanear las letras de derecha a izquierda te da una gran, entra esa energía porque el intelecto de nosotros es racional y quiere entender y ver con claridad. Y qué bueno, el día que tú sepas hebreo lo vas a poder entender mucho mejor. Pero no es absolutamente necesario porque el alma, a través de los ojos, al escanear, reconoce esa simbología. Todos la tenemos, ¿sí? Lo que estamos haciendo ahorita es despertarla. Y al escanear tus oraciones, al escanear el Zohar, al escanear todo eso,
los salmos, por ejemplo, los Teilim que están en hebreo, el alma lo reconoce. Y aunque tú de momento digas, bueno, pues no sé ni qué está pasando, en realidad estás teniendo una gran transformación y elevación espiritual. No hay que dejarlo de hacer. ¿Sí? Ok, ahora otra pregunta, gracias. Un poco más técnica. Como sabes, mi esposo es invidente. Uh-huh. Y quiero saber cómo, si hay algo en braille o algo para que él pueda saber las letras, porque por más que yo se las escriba, Uh-huh. él cómo hace. Sí, ese es un problema que incluso yo tuve con un amigo, pero de todas maneras tú le puedes leer, pronunciar, ¿sí? Las personas que pierden el sentido de la vista agudizan otros sentidos, incluso el sexto sentido. La vibración que tú hagas al pronunciar las oraciones y las palabras, pues no es necesario que él las vea. La vibración va a entrar a través de los oídos de su alma, ¿sí? Si hubiera un braille, no lo conozco en este momento, pero si lo hay, seguramente lo debe haber. Yo con todo gusto te doy la fuente donde lo puedes encontrar, o si podemos conseguir algo, ya sea en Israel o aquí en México, pues yo te diré dónde lo puedes conseguir, ¿verdad? O si yo lo puedo conseguir, igualmente te digo, ¿ok? Pero por lo pronto, con la vibración que tú emitas a la hora de orar, también le puedes hacer la traducción en español si gustas, para que él trate de darle un poquito de sentido a la traducción, pero realmente no es necesaria la traducción. La vibración es lo importante. ¿Sí? Ok. Bueno, ¿me permite, maestro, decirle algo a Martita? Sí. Martita, puede, como te está diciendo ahorita el maestro, toma muy en cuenta la vibración que él te está manejando y puedes hacer lo siguiente, tomas la mano de él y la pones sobre tu garganta. Entonces, no solamente va a escuchar, sino que va a sentir a través de de su mano esa vibración que te está diciendo el maestro. Yo pienso que eso le puede ayudar a él a estar pues más en contacto, ¿verdad? Con ese conocimiento que tú le estás transmitiendo a través de esa vibración que el maestro te comenta. Sí. No solamente a través del oído entraría, sino de su piel. Sí. Bueno, es una recomendación. Sí. Bueno, entonces, gracias. Si no hay alguna otra pregunta, pues vamos directo a la meditación, ¿sí? Y hay otra. A ver, adelante. Mira, Salvador, yo, pues al igual tengo poquito tiempo y trato de no desesperarme por no estar tan adelantada. Ya con un año, bueno, hasta me preguntaba cuánto tiempo es el que se requiere para poderte aprender las letras. Las he estado escribiendo, sí, y visualizando. Las primeras 11 con todo y su valor, ¿sí? Sí. Pero para no desesperarme, ¿cuánto tiempo es para aprender? Pues es muy relativo, pues es como cuando alguien va a estudiar un idioma, ¿no? A algunos se les facilita más y otros menos. Eso ya depende de tu dedicación, de tu tiempo. En realidad, la manera de poderse familiarizar es estar escaneando, por ejemplo, el Zohar, que tú lo tienes. Ahí están todas las letras hebreas, aunque está en arameo, pero son las mismas letras. Y pues es dedicación, es como cuando a alguien le dices, oye, ¿cuánto tiempo me aprenderé hoy las tablas de multiplicar? A un niño de 10 años, por ejemplo, 9, pues hay quien se lo aprende desde los 5, a algunos les toma días, semanas, a otros les toma rápido, todo depende de cada quien, la dedicación que le pongan a cada uno. Ajá, pero eso no me tocó, lo de las letras no me ha tocado.
No, bueno, es que ahorita, mira, tú entraste a un grupo de avanzados sin pasar por el de principiantes y ahorita vamos por la parte de principiantes, no la dejes para que vayamos viendo. Nosotros deberíamos estudiar diario, pero por las ocupaciones de todo el mundo, pues estudiamos una vez a la semana. Y creo que, pues eso alenta las cosas, ¿verdad? Yo estudio diario y diario quisiera dar clases, pero no todo el mundo está en esas condiciones. Entonces, pues eso ya depende de cada quien, de qué tan rápido avanzas, ¿verdad? Está bien, gracias. ¿No? ¿De qué? Bueno, ¿algo más? Bien, entonces vamos a la meditación. ¿La ven? Sí. ¿La identifican? No, Para yo, no, digo, para quienes ya tienen más tiempo. ¿Identifican estas letras? Sí, es una, no recuerdo solamente qué línea es de la nave Joa. Es la primera línea. Muy bien. Ana Bejoa Gedulá Yemineja Tatir Semra. Ok, esta primera línea se medita cuando hay situaciones de peligro, cuando hay carencias, cuando hay situaciones muy difíciles. Ahorita, en el mundo, que aquí lo vemos en el fondo, está ocurriendo un problema de pandemia. Hay muertes por todas partes. Hay falta, hay carencia de dinero en algunos sitios. Hay desesperación. Hay unas circunstancias muy feas. Entonces, hoy vamos a meditar este nombre y lo vamos a compartir con con toda la humanidad, con todo el mundo, para que tratar de frenar este problema en el que estamos viviendo. Entonces, cada vez que hagamos clases vamos a estar meditando cómo tratar este problema que es de carácter colectivo y para las personas que están sufriendo en sus familias o en lo personal, pues debe de ayudarnos. Entonces, aquí tenemos el primer verso. Ayer para los grupos de principiantes lo estudiamos y dijimos que este es una gran oración, es un verso de la nave Joa que protege no solamente a nosotros, sino podemos repartir esta bendición a todo el mundo para que sea alivianada y que la misericordia de la que hoy hemos estudiado, pues entonces la compartamos con el mundo. Por eso nos dice que Israel debe ser misericordia y está encargado de los demás pueblos. Es decir, nosotros tenemos que hacer ejemplo, por eso se llama Orla Goyim, luz de los otros pueblos. Entonces, pues vamos a hacer esta meditación. ¿Okay? Paro la grabación aquí y hacemos la meditación con calma.